Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 6. La era del metal ha llegado. ¿Quién diría que algún día cumpliría uno de mis sueños más grandes? Dije mientras me acostaba sobre una pila de oro. Aunque era una estupidez ahora, siempre quise ser rico y saber lo que se sentía ser como Rico Pato, y tal vez echarme un clavado en una bóveda llena de monedas de oro. Por suerte para mi integridad física, sabía que las monedas no eran un líquido, sino cientos de piezas de metal que formaban una superficie tan dura como la roca. Algo sinceramente decepcionante, pero era la verdad, y si algo he aprendido es que, a menudo, la verdad es decepcionante. Debería dormirme aquí, pensé, pero de inmediato descarté la idea. Si me quedaba dormido en esa pila, probablemente despertaría con la espalda hecha un Cristo. Mientras me incorporaba y bajaba de la pila, observaba a mi alrededor en busca de objetos útiles. Para mi fortuna, encontré varias cosas interesantes. Collares de bronce, vasijas de oro, un consolador dorado. O tal vez una figura consoladora de Zeus. Sea como sea, no lo toqué, y aunque tenía muchas quejas sobre el desperdicio de oro, tampoco me afectaba. En esta época, todos eran unos malditos degenerados y sinceramente esto ya no me sorprendía. Por pura conveniencia argumental, entre los tesoros hallé varios escudos. Uno de ellos captó particularmente mi atención, un robusto escudo de metal curvado, que sinceramente parecía más útil como cazuela que como defensa. Junto con metales como oro, plomo y cobre, esto me abría nuevas posibilidades ante mi precaria situación. «Pareces feliz, mi niño», dijo una voz amable. Dicha voz le pertenecía a Tetis, que había aparecido detrás de mí en algún momento desconocido. Y ésta me observaba con cariño mientras jugueteaba con los tesoros. «Sí, estoy feliz. Con esto pronto podré crear más cosas», respondió emocionado, alzando el escudo metálico con entusiasmo. «¿Crear cosas?», preguntó Tetis, dudosa. Miraba el escudo sin entender qué tenía que ver eso con crear algo. Su confusión era genuina. Ella y Orochimaru habían trabajado cuidadosamente para seleccionar los tesoros que podrían interesarme. Entre todos, uno de los que más cuidaron en incluir fue un escudo de materiales extremadamente resistentes, junto con algunas armas como espadas y lanzas, con la esperanza de que se ilusionara con la idea de ser un guerrero. Pues querían distraer a la mente de y hacer que dejara de acumular odio, pero como iban las cosas parecía que los planes no saldrán como lo previsto. «Sí. Puedo usarlo como caldero para fundir cobre y otros metales en la lava», dije con orgullo, maravillado por mi propia inteligencia. «¿Fundir metales?», repitió Tetis, algo rígida. Si mis ojos brillaban al decir esas palabras. Mientras Tetis observaba al niño con cariño, ésta también se sentía ligeramente afligida. Por un lado, estaba feliz de que su regalo estuviera siendo útil, pero por otro, le dolía que él no lo utilizara como ella había esperado. «Mi niño, ¿y qué pasa con las armas?», preguntó con suavidad, intentando reconducir al niño descarrilado. «Creo que también podrías darles uso. Tienes un punto, mamá», admití pensativo. «Perfecto. Creo que podría usarlas para remover los materiales fundidos o tal vez para moldearlos, pero creo que incluso serían buenos sustitutos para cinceles». Las ideas se acumulaban en mi cabeza y más inspiración y formas de usar estas armas venían en un torrente, y todo gracias a las palabras de mamá. Tetis guardó silencio durante un largo rato. Luego, suspiró profundamente, y sonrió con diversión. Después de todo, él era su hijo. No era un guerrero, y no lo sería. No era un olímpico ni alguien que deseaba reconocimiento de los dioses. Tampoco los quería. Lo que más deseaba era libertad, no honor ni deber. Pero eso estaba bien. Él era su hijo, y ella debía aceptarlo como era. Si intentaba cambiarlo, entonces él dejaría de ser su hijo y ella, su madre. «Ah», suspiró con ternura. «Ven, niño inquieto. Es hora de dormir, mamá», respondí con resignación. Tetis se dirigió a un árbol cercano y se acostó junto a mí para contarme un cuento. No uno de héroes ni de dioses, sino uno sobre los cíclopes, hijos de Terra y Urano. Seres despreciados que, gracias a su esfuerzo, lograron ser respetados por sus habilidades de creación. Cuando la noche pasó y el sol se alzó, abrí los ojos ante un nuevo día. El clima seguía siendo igual de infernal y la ausencia de Tetis era notoria, pero ya estaba acostumbrado. Eso no detendría mi entusiasmo. Hoy era un día importante. Después de tanto tiempo, por fin podría trabajar con el metal.
Esto me abriría posibilidades para nuevas herramientas y mejor aún, para aumentar mi capacidad de farmeo y subir de nivel. Realmente no puedo esperar, dije mientras me levantaba emocionado y me dirigía a mi pila de tesoros. Una vez allí, tomé el escudo y todo el cobre que encontré. Algo que fue bastante fácil, ya que la salinidad del mar había generado un residuo verde muy llamativo. Una vez separado el cobre, lo coloqué en el escudo y lo pesé cuidadosamente. Me aseguré de que pudiera levantarlo sin dificultad. No debía ser demasiado pesado, pero tampoco tan ligero como para que se moviera con facilidad. Para mi desgracia, solo podía cargar una pequeña cantidad. Pero si no podía moverlo, no serviría de nada. Bien, ya tengo la medida. Me falta el crisol y la herramienta deseada, comenté mientras abría la interfaz del sistema y buscaba en el libro de creaciones un molde casero para fundición. Por suerte, no era difícil de hacer y contaba con todos los materiales necesarios. Solo necesitaba tiempo, arcilla, arena, ceniza y algo de madera. Lamentablemente, sería una de mis creaciones más lentas y además desechable. Pero sinceramente, valía la pena. Aunque sí tomaría bastante tiempo y eso solo para el crisol. Bien, si organizo bien mi tiempo, puedo hacer esto, cortar madera y crear una puerta decente al mismo tiempo, me dije, trazando mi plan semanal. Primero, debía hacer el molde. Para ello, mezclé arcilla con arena, dos elementos que hallé en la playa y en una zona cercana a la intersección del punto caliente y la fauna. Mezclé la arcilla con agua hasta obtener una masa suave pero firme, similar a plastilina. Luego, le di forma cuadrada y la dividí en dos con una espada oxidada hallada entre los tesoros. Con el molde listo, tomé mi martillo casero y lo incrusté con cuidado para formar la cavidad. Luego retiré el martillo y dejé el bloque de arcilla al sol, alejándolo del vapor. Con el molde secándose, solo quedaba esperar. Durante esos 3 días no me quedé de brazos cruzados. Talé madera sin descanso, o al menos casi sin descanso, ya que en intervalos usaba la habilidad Ojos de Dragón con frecuencia. Con frecuencia no significa sin consecuencias. Ya que para mi desgracia después de 5 usos seguidos, desarrollé miopía temporal. Una experiencia que fue muy desagradable. Por suerte solo duró un día, lo cual me obligó a descansar. Y aunque fue una mierda de experiencia, no fue del todo malo. Descubrí que solo podía usar Ojos de Dragón 3 veces al día sin efectos secundarios. Ojos de Dragón XP más 110 Ojos de Dragón LV1, siguiente nivel. 220.000, ya en la mañana del tercer día, el molde estaba listo. La arcilla seca y endurecida, lista para usar. Por lo que con esto resuelto reuní los últimos materiales. El escudo con el cobre, unas piezas de madera y las cenizas de una fogata previa. Espolvoreé las cenizas sobre el molde y me dirigí con el escudo hacia el lugar que había preparado para la fundición. Por suerte, Poseidón había tenido otra rabieta el día anterior, y la isla había temblado lo suficiente como para abrir un canal de lava activa. Por lo que con todo listo y con esta conveniencia era el momento perfecto para hacer honor a la cultura china y aprender de los grandes el arte de reciclar hasta lo que no te imaginas. En pocas palabras, puse el escudo sobre la lava, esperé a que estuviera al rojo vivo y metí el cobre mientras lo salteaba como un cocinero en esos cortos de YouTube. Lo cual, si me preguntan, fue un proceso bastante lento y a la vez pasivo, pero al menos interesante. Cuando el cobre empezó a derretirse, pude hacer uso de una punta de lanza que había conseguido. No era la gran cosa, pero después de quitarle la parte de madera, me quedé con una punta afilada extremadamente útil, perfecta para remover la escoria que salía a flote en mi caldo de cobre. ¿Por qué siento que estoy cocinando sopa en vez de estar forjando? Me pregunté internamente mientras revolvía el cobre con la punta de lanza. Bueno, de hecho sí parecía que estaba cocinando sopa. La única diferencia es que no planeaba hacer nada comestible. Después de esas divagaciones sin sentido y sin mucho propósito, saqué la punta de lanza del líquido metálico hirviendo y me preparé para el paso más difícil. Ese algo era el transporte. Con las manos desnudas, tuve que tomar el escudo al rojo vivo, lo cual sinceramente me recordaba mucho a cuando recogía platos de sopa caliente y no encontraba dónde ponerlos. Sinceramente, esos fueron posiblemente los 2 minutos más agobiantes de mi vida. Por suerte, cuando llegué a la playa, lo único que tuve que hacer fue verter el material caliente en el molde y tirar el resto, mientras corría hacia el mar para meter las manos en el agua fría. Dulce, metafóricamente hablando, porque es salada, agua fría. Ah, suspiré aliviado mientras disfrutaba del agua fría en mis manos. Mientras permanecía allí, añadí una nota mental. Para la próxima, pondría el molde más cerca.
No tanto porque fuera problemático si se dañaba, sino porque, bueno, sería más cómodo. Hablando de eso, creo que debería intentar hacer una forja, comenté para mí mismo, pensando en añadir algo más a mi improvisado taller en la cueva. Sin embargo, eso quedaría para después, ya que necesitaba fabricar un fuelle, y sinceramente carecía de los materiales adecuados. En especial del más importante, el cuero. Porque, siendo realistas, los únicos animales que había visto en este lugar eran criaturas marinas y una cabra que había muerto hace mucho. Y aunque literalmente profanara su tumba, dudo que su cuero todavía sirva para algo. Me pregunto si se podría sacar cuero de los seres marinos, pensé brevemente antes de sacudir la cabeza para alejar esa idea. No era precisamente fan del zoofílico de Poseidón y sus engendros marinos, pero incluso si fuera posible, no deseaba hacerle daño a nada del mar. No solo por Tetis, sino también por Orochimaru y las demás criaturas que, hasta ahora, me habían ayudado y protegido. Realmente desearía poder irme de aquí y hablar con alguien con quien pudiera comerciar, así solucionaría muchas cosas, comenté, desfalleciendo un poco antes de sacar las manos del agua y ver mi reflejo por accidente. En el instante en que lo vi, sentí un rechazo visceral. Fue un disgusto tan profundo que, más allá de mis dudas anteriores sobre el cuero, me dejó claro que había otra urgencia: fabricar una máscara. Y no solo eso, sino un disfraz completo que cubriera todo mi cuerpo. Verme cada vez que venía al mar o en cualquier ocasión me resultaba repulsivo. Tanto, que cada vez que lo hacía, ya fuera en el mar o en algún reflejo, se me arruinaba el día. Nota personal: poner el cuero como máxima prioridad, murmuré mientras me alejaba del mar enojado y observaba el molde que todavía contenía cobre al rojo vivo. Miré el cobre enfriarse, y sin pensarlo mucho, me quedé allí, esperando. Hasta que por fin, el sistema que había estado deseando ver activo me mandó una notificación. Ding. Se ha creado. Martillo de bronce. Habilidad. Artesano XP más 500 más 900, total. 1400, habilidad. Artesano LV2, siguiente nivel. 400, 2000, trabajo. Artesano XP más 350 más 450, total. 800, trabajo. Artesano LV4, siguiente nivel. 400, 800, ojos de dragón LV1, siguiente nivel. 220, 1000, estado básico, nombre. Hefesto. Divinidad. Rebelde / resistente al fuego. Títulos. Nací con un martillo en la mano. Trabajo. Artesano LV4, experiencia para el siguiente nivel. 400, 800, habilidad. Artesano LV2, siguiente nivel. 400, 2000, ojos de dragón LV1, siguiente nivel. 220, 1000. En cuanto asimilé las mejoras, el cambio fue casi inmediato. Mis manos, antes torpes, ahora se sentían mucho más flexibles. Las dificultades que tenía para entender materiales, procesos y técnicas se volvieron más claras y completas. Las dudas desaparecieron, y la inspiración comenzó a fluir como un manantial. Sin duda, era un sentimiento mágico y a la vez terriblemente adictivo. Tan adictivo como ver la salida de tu videojuego favorito o como rascarte la espalda justo en ese punto que te ha estado picando todo el día. Ah, suspiré con extrema satisfacción mientras alzaba la mirada al cielo, y la brisa hacía ondear mi cabello rojo como si también celebrara mi mayor avance. Hoy termina la era de piedra y llega a la era del metal. Con un grito tan vergonzoso como triunfal, señalé al cielo con arrogancia. Me veía como un loco, uno de esos que se burlan del mundo después de conseguir algo que, para otros, no significa nada, pero para mí, era un salto brutal. Un logro que merecía celebración. Y aunque sabía que esa celebración no llegaría, no me hacía falta. No necesitaba aplausos, ni fanfarrias, ni alabanzas. No necesitaba a nadie que me alabara. Yo no soy como esos sujetos del Olimpo, a quienes les encanta que les besen el escroto incluso cuando se tiran pedos. Hablando de alguien, ¿dónde dejé a Wilson? Me pregunté mientras caía en cuenta de que no había visto a Wilson en días. Sin que interrogación de cierre lo supiera, Wilson descansaba sobre una pila de tesoros con una corona en la cabeza mientras Orochimaru miraba la roca sonriente. Ah, suspiró la serpiente con una expresión muy humana. Espero que el niño consiga crear su taller o casa pronto para recibir el regalo de Tetis. Es triste que siga encerrado aquí, donde su mejor amigo es una roca que, por más triste que parezca, parecía tener una mejor vida que ese niño. Capítulo 7. Alas de cuervo. Ha pasado una semana desde que descubrí el metal, y puedo decir que las cosas van como la seda.
Literalmente, en tan solo una semana he logrado mucho más de lo que creía posible, aunque si lo pienso bien, supongo que no es de sorprender, ya que durante esta semana trabajé como animador japonés. Estado básico. Nombre: Hefesto. Divinidad: rebelde / resistente al fuego. Títulos: nací con un martillo en la mano. Trabajo: artesano LV5. Experiencia para el siguiente nivel: 500, 1600. Habilidad: artesano LV2. Siguiente nivel: 5, 1200, 2000. Ojos de dragón LV1. Siguiente nivel: 430, 1000. Algo que se ha visto muy reflejado en mi estado. Además, hoy por fin cumpliré la misión de Tetis. Su petición era crear una casa que sirviera de taller. Y en estos momentos solo le faltaba la puerta, ya que tanto los muebles básicos, como sillas, mesas o mis nuevas herramientas, todas fueron completadas. Algo que, sinceramente, fue satisfactorio y fluido. Una vez que fabriqué el martillo, hice más moldes, reemplazando todas mis herramientas por otras de cobre: hacha, cuchillo, martillo. Incluso me tomé la molestia de crear clavos para unir la madera que cortaba y construir así los muebles. Lo cual fue muy fácil, más de lo que esperaba, ya que con la mejora de mi habilidad de artesano y un hacha de metal realmente afilada, mi eficiencia a la hora de tratar la madera mejoró tanto que estaba a punto de colocar la última pieza. Dicha pieza era la puerta para completar mi casita improvisada del Infonavit. Wilson, dime, ¿debería usar cuerda o clavos para fijarla? Pregunté mientras mostraba un clavo de cobre y cuerdas de alga a la roca con corona. Sobra decir que esta no me respondió. Solo se me quedó mirando un buen rato, un rato en el que lo único que pude hacer fue pensar para responderme mi propia pregunta. Cierto, debería usar clavos y unas cuerdas de alga para darle una mejor forma, respondí mientras pensaba que sería un desperdicio no crear algo de calidad cuando tenía los recursos para ello. Finalmente, tras un ataque artístico, terminé una puerta muy rudimentaria pero decente, algo que mi sistema confirmó ya que me otorgó puntos que no revisé, ya que cuando vi la puerta, una idea bastante aleatoria me vino a la cabeza. ¿Por qué esta puerta se parece a la del baño de Shrek? Dije mientras miraba la puerta de madera algo deformada que, para rematar, tenía la icónica media luna. Sinceramente, al principio tallé la luna porque me pareció un bonito detalle, pero ahora ya no estaba seguro. De todas formas, era lo que tenía, así que, sin muchas críticas, coloqué la puerta en su sitio. Algo que, sinceramente, fue bastante rudo, ya que literalmente solo coloqué la puerta en la entrada de la cueva y dejé que ésta se apoyara contra ella. Con esto, oficialmente terminó las bases de mi casa, dije emocionado mientras movía la puerta y entraba en la cueva que había escogido como hogar. Un hogar que, ciertamente, era muy rústico, pues su interior solo contaba con mis herramientas fundidas dejadas sobre una piedra relativamente lisa, junto con muebles toscos que parecían hechos por los tres chiflados, ya que, aparte de tener formas raras, parecían sufrir con solo tener que existir. No hacía falta decir que era un cuchitril que ni siquiera tenía cama, pero era mi cuchitril, uno que, en cierta forma, había establecido con mis propias manos. Suspiré mientras me sacudía las manos. Creo que es hora de conseguir mi merecido premio, comenté mientras me daba la vuelta y me dirigía al árbol donde usualmente dormía. Una vez ahí, metí la mano en el hueco del tronco y saqué la caja que contenía. Sin embargo, no la abrí de inmediato. Me quedé ahí, esperando junto a Wilson. Esperé hasta que, tras un pequeño momento, sentí una mirada a mis espaldas. Era Tetis, quien ya había llegado. Veo que ya estás listo, dijo Tetis alegremente mientras se sentaba en el suelo junto a mí. Y también veo que me esperaste, no sería lo mismo si no estuvieras aquí, dije mientras me reía. Esas pocas palabras hicieron que Tetis se sintiera tocada, pero al mismo tiempo, bastante agradecida hacia el niño, un niño extremadamente orgulloso que, a pesar de todo, seguía siendo alguien con un corazón bondadoso. Entonces ábrelo, yo ya estoy aquí, susurró Tetis con alegría. Entendido, mamá, susurré mientras tomaba la caja, revelando su contenido. Con grandes expectativas, abrí la caja, revelando en su interior varias plumas de cuervo. Varias plumas que, al tocar, sentí que no eran individuales, sino parte de todo un conjunto. Al sacarlas, me di cuenta de que formaban una capa negra cubierta de plumas tan oscuras como la tinta. Se ha detectado un objeto invaluable. ¿Desea evaluarlo? ¿Desea evaluarlo? Sí / no. Cuando apareció la notificación, contesté sí sin dudarlo, haciendo que los atributos del objeto aparecieran frente a mí, quien casi se le cae la mandíbula por la sorpresa. Alas de cuervo, grado de objeto.
Divino historia. A petición de la diosa Tetis, esta capa fue forjada por los cíclopes. Al principio, ellos se negaron, pero cuando Tetis les narró la trágica historia de su hijo, los gigantes vieron reflejado a su antiguo yo en el pobre niño, y con algo de pena, simpatía y afecto hacia alguien que había pasado algo similar, estos decidieron ayudar de manera desinteresada. Originalmente, esta capa iba a ser confeccionada con plumas de búho, pero cuando los cíclopes explicaron su propósito, los orgullosos búhos se negaron, argumentando que alguien defectuoso y una copia mal hecha de su diosa Atenea no merecía sus plumas. Tras este fracaso, los cíclopes acudieron a las águilas, quienes dijeron que ningún hombre, salvo Zeus y sus elegidos, podría portar con orgullo su plumaje, y que para hacerlo, debían obtener la aprobación de Zeus, lo que iba en contra de los deseos de Tetis y de los cíclopes. Nuevamente rechazados, buscaron a los cisnes, quienes ni siquiera los miraron, argumentando que solo si el portador era tan bello como ellos aceptarían. Algo imposible y que enfadó mucho a los cíclopes, quienes sabían que los orgullosos y vanidosos cisnes habían sido feos alguna vez, pero ahora, después de ser bellos, se habían vuelto como los que los habían despreciado una vez. Finalmente, tras una larga búsqueda y muchos rechazos, los cíclopes encontraron a los cuervos, quienes aceptaron sin mucho problema. Cuando se les preguntó por qué aceptaban tan fácilmente, los cuervos dijeron: perder una pluma o dos no nos importa. No somos orgullosos, pero tampoco tontos. Si los ayudamos, quizá en el futuro ustedes hagan lo mismo. Y si no, al menos tendremos una buena impresión. Después de todo, ganar un aliado o perder un enemigo a cambio de unas plumas que volverán a crecer, no nos parece un mal trato. Habilidades. Baile de cuervo. Tus pasos y movimientos serán más ligeros, pues la capa te mantendrá erguido como si volaras con cada paso que des. Astucia de carroñero. Mientras la uses, se te facilitará encontrar tesoros, ya que mientras uses sus plumas, heredarás el espíritu de los cuervos, quienes incluso entre montones de basura encuentran objetos de valor. Nunca olvidamos. Cada pluma del traje puede crear un punto de viaje rápido o crear una puerta fija. Puedes recuperar las plumas o dejarlas donde caigan, y siempre podrás volver a esos lugares mientras haya una pluma ahí. Nota. Solo se puede usar 5 veces por día y, si se usan más de 20 puertas fijas, no podrás usar más hasta dentro de un año. Mal presagio. Siempre serás evitado por todos debido a que la desgracia oculta tu aura. Sin embargo, esto también va a tu favor, pues el aliento del desastre oculta a los demás, ya sea humano o divino. Cuando vi la descripción de la capa, casi se me salen los ojos. Después de todo, era un maldito equipo divino. Si algún día lo reparaba o lo estudiaba, mi maldito estado se dispararía como un maldito cohete. Veo que lo has visto, mi niño, dijo Tetis mientras tomaba en sus brazos con cariño. Con esto por fin podrás ser libre y no tener miedo de los dioses. Mientras Tetis decía esto y abrazaba a este, miró la capa de plumas de cuervo una última vez antes de tirar toda idea de repararla. Después de todo, dañar esto no era algo que pudiera permitirse, pues era un regalo de su madre, un regalo que sinceramente podría ser la cosa más apreciada que haya obtenido en esta vida. Gracias, dije mientras le devolvía el abrazo a Tetis. Un abrazo que fue acompañado por algo de humedad, pues, sin que lo supiera, las lágrimas habían empezado a caer sobre la ropa de Tetis, quien sostenía con firmeza a su niño, su hijo y posiblemente una de las únicas cosas que no podría permitirse perder mientras tuviera algo de fuerzas. Mientras madre e hijo seguían en un conmovedor momento, una de las 3 viejas brujas no dejaba de golpearse la cabeza contra las paredes del templo. Esa bruja decrépita y horrible, sin ojos, no era nada más que la hermana mayor de las 3 hermanas del destino, quien estaba haciendo una de las más grandes rabietas posibles. No lo encuentro. Rugió la más alta mientras gritaba de frustración. Hermana, llevas días buscando ese hilo. Ya lo encontrarás, contestó la más bajita con desgana mientras cortaba casualmente un grupo de hilos. Oh no, de todos modos ese no es mi trabajo, contestó la hermana mediana mientras terminaba de crear otro hilo antes de seguir con el siguiente. No lo entienden. Ese hilo se ha perdido. Regañó la hermana mayor mientras apuntaba a sus 2 hermanas con rabia. Ninguno se nos había escapado hasta la fecha. O se escondió, dijo la menor con desgana. De todos modos, siempre aparecerá dentro de 10 años, cuando el destino se corrija solo. Así que solo espera y cuando lo obtengas de vuelta, fíjalo y no lo volverás a perder. Estoy de acuerdo con la menor. De todos modos, su destino ya está escrito y no importa qué pase. Cuando la hora llegue, todo volverá a la normalidad, respondió la hermana del medio.
Ustedes se toman esto muy a la ligera, acusó la hermana mayor mientras apuntaba a sus dos hermanas. ¿Qué pasa si esto se hace saber? ¿Qué pasa si alguien más descubre cómo hacer esto? Entonces nos haremos más fuertes, respondió la hermana menor sin prisas. Cada vez que algo intenta interferir con el destino, Cosmo lo fortalecerá y reparará este error haciéndonos más fuertes. De paso lo de siempre, respondió la hermana mediana con naturalidad. ¿Tú sabes cómo funciona esto? Pasó lo mismo con Urano, se repitió con Cronos y volverá a pasar con Zeus y los demás. Sí, pero si madre se entera, yo seré la responsable de que esto haya pasado. Gritó la mayor, enojada y humillada, mientras le agarraba rencor al pobre diablo que intentó jugarle una mala pasada a ella y al destino. No exageres tanto, a lo mucho te diría una o dos palabras, contestó la menor con desdén. Yo me preocuparía más si Zeus se entera. Ese sujeto pretencioso seguramente complicaría más las cosas, como la última vez en que casi destruye la humanidad en un loco intento de destruir su destino, solo para volver al punto de inicio, haciendo que todas esas complicaciones fueran por nada. No me recuerdes ese fiasco, respondió la hermana de en medio. Ese sujeto está más loco que Urano y Cronos. Loco es poco, hermanas. Hablamos del tipo que se comió a su esposa con tal de retrasar su vida, respondió la menor. No lo llames a ese miserable tipo, llámalo por lo que es. Una bestia, respondió la mayor con furia, pues de entre todas, la que más odiaba a Zeus era ella. Si se llega a enterar de esto, seguramente volverá a mandar todo a la mierda. Después de esas últimas palabras, todas las hermanas miraron su imponente templo lleno de hilos y suspiraron de mala gana. Si Zeus se volvía loco de nuevo, no solo su trabajo aumentaría de nuevo, sino que además sabían que Zeus estaba haciendo un trabajo inútil. Su destino ya estaba marcado y nada de lo que hiciera cambiaría eso. Lo que ese tipo neurótico hacía apenas era solo retrasar lo inevitable a través de medios locos y despreciables. Algo que sinceramente era asqueroso para las hermanas, quienes sabían que el destino era inevitable y veían a esos locos que intentaban cambiarlo como un grupo de monos intentando mover una montaña con sus colas mientras movían sus traseros al aire. Suspiraron las hermanas al unísono. Juro que si no fuera por la autoridad del dios rey, maldeciría a ese desgraciado, respondió la menor, frustrada, pues aunque lo deseaban, no podrían matar a Zeus, ya que era necesario para el mundo. Al menos, su destino ya está sellado y no tendremos que verlo cuando repita los pasos de su abuelo y su padre, dijo la hermana de en medio. Aunque esté sellado, es una molestia, al igual que todos los dioses reyes anteriores, respondió la mayor. Después de esa breve charla, las hermanas volvieron a su trabajo. Sin embargo, mientras lo hacían, nadie vio un pequeño hilo escondido, un hilo que, lento y casi imperceptiblemente, estaba dejando su color dorado y tiñéndose de negro. Un negro que no parecía dar una buena señal, como si este mismo se estuviera desgastando o pudriendo. Algo nunca antes visto, al menos no por las hermanas, que no notaban que entre las sombras un ojo se abrió y miró al hilo con curiosidad. Dicha sombra podría haber revelado el hilo, volverlo a poner en su lugar e incluso cortarlo. Sin embargo, no lo hizo. Por el contrario, se encargó de que la oscuridad lo envolviera y lo escondiera hasta el momento en que el destino lo corrigiera. ¿Y por qué hacía esto? Bueno, era por simple curiosidad. Aunque no esperaba nada, tampoco perdía nada, y aunque no era algo que dijera mucho, ella ya estaba algo aburrida de todo, por lo que añadir, aunque sea una pizca de aleatoriedad en el mundo monótono, podría aliviar aunque sea un poco su aburrimiento. Capítulo 8. El dios más humano. En el momento en que abrí los ojos, pude ver el cielo y el sol de la mañana atravesar las ramas del árbol. Me sentía renovado y, en cierta forma, relajado, algo que no experimentaba desde hace mucho tiempo y que, sinceramente, me hacía querer tomarme un día libre para disfrutar de este momento. Lastimosamente, no podía quedarme sin hacer nada, ya que eso sería horrible y hasta doloroso. Mi alma explotada de trabajador no dejaría de generar estrés, y sabía que un día libre solo le daría vía libre a mis pensamientos intrusivos, por lo que trabajar como esclavo era la única cosa que evitaba que me volviera loco. Supongo que podría experimentar con las cosas que me regalaron ayer. Eso contaría como trabajo por hoy, comenté mientras me levantaba de mi cómoda cama de plumas. Dicha cama era en sentido figurado, pues las plumas negras que me rodeaban provenían de la capa de plumas que usaba y que Tetis me obsequió ayer. Apenas me puse de pie con la capa aún puesta, no pude evitar sonreír de alegría. Y dicha alegría venía del hecho de que, por primera vez desde que llegué a este mundo, sentía que podía pararme sin problemas. No sentía falta de equilibrio ni rigidez en la pierna derecha.
Por primera vez, recordaba lo hermoso que era caminar sin dolor. Y aunque el clima seguía siendo un infierno en la tierra, el vapor me seguía ahumando y el idiota de Poseidón me había despertado anoche por una de sus rabietas, sentía que no todo era tan malo en este día. Cada paso alrededor de la isla se sentía estupendo y, más que nada, increíble gracias a la capacidad que me daba la capa para caminar con normalidad. Tenía tiempo sin sentirme así de libre, Wilson, comenté mientras me sentaba en la pila de tesoros en la playa junto a mi amigo rocoso. Plop, ante ese sonido, vi que Wilson se había caído de su pila y rodaba hasta detenerse a los pies de los tesoros, mientras miraba el paisaje de las olas en el mar, formando una escena divertida y emotiva. Cielos, y yo pensaba que era el único dramático, comenté divertido mientras contemplaba la bella escena del sol saliendo por el horizonte del mar junto a Wilson. Una vista que, sinceramente, me agradaba, pero que hoy se sentía más cómoda que nunca. Mientras miraba el amanecer, observé la capa de plumas. Luego, tras una breve reflexión, decidí probar algo. Para dicho experimento, me quité 2 plumas del abrigo. Una de estas la dejé en una de las paredes de roca, al lado de mi casa o, mejor dicho, mi taller hecho jirones. Para mi sorpresa, cuando ésta se colocó en la pared, apareció una especie de picaporte y marco en la roca, como si fuera una puerta de piedra. Una puerta que, al abrirse, solo conducía a una pared de rocas, como si fuera la típica puerta de los dibujos animados. Interesante, murmuré mientras veía la puerta que conducía a la nada, para luego alejarme y dirigirme hacia el mar. Una vez en la orilla, esperé un pequeño rato hasta que llegara mi amiga serpiente, Orochimaru, la cual, apenas se asomó, llamé con alegría. SHHHHH, siseó Orochimaru al salir del agua. Hola, Orochimaru. ¿Crees poder hacerme un favor? Pregunté con tono suave al verla. SHHHHHH, volvió a sisear la serpiente antes de asentir de una forma muy humana. Quiero que consigas a alguien que vuele a una isla lejana con muchos recursos o, si es posible, a un asentamiento humano SHSSSS, siseó Orochimaru antes de quedarse pensativa y luego levantar la cola para hacer 2 señas. ¿Quieres 2 plumas? Pregunté antes de captar su punto. ¿Quieres colocar una pluma en un lugar con recursos, mientras otra va a las cercanías de un asentamiento humano, cierto? Después de mi deducción, Orochimaru asintió varias veces. Algo que me inquietó, pero bueno, así me ahorraba tiempo. Sin problemas, saqué otra pluma y se la entregué. En el momento en que las plumas fueron entregadas, Orochimaru se fue a toda prisa, dejándome solo en la orilla de la isla volcánica, caminando por el lugar donde ella estuvo. Últimamente he pedido mucha ayuda y de forma muy pesada, comenté, algo avergonzado, mientras miraba por dónde se había ido Orochimaru. Aunque lo que había pedido era sin duda una necesidad, aún sentía que estaba pidiendo mucho últimamente y, sinceramente, no sentía que estuviera bien que pidiera favores tan seguidos. Creo que sería bueno hacerle algo para agradecerle. Mientras pensaba en qué podría llegar a darle a una serpiente para demostrarle mi gratitud, me dirigí nuevamente a donde estaba la puerta de piedra y esperé pacientemente. Esperé y esperé, hasta que, tras lo que supongo fue una hora sentado, y con dolor de trasero, vi cómo la puerta de piedra emitía un brillo morado antes de desaparecer. Bien hecho, Orochimaru, murmuré emocionado mientras tomaba la placa de la puerta y la jalaba. Después de que jalé la puerta, sentí un suave movimiento en mi capa de plumas de cuervo, justo antes de que la vista en la puerta cambiara, mostrando un inmenso paisaje verde que se extendía hasta unos límites desconocidos. Este paisaje resaltaba una belleza natural impresionante, mientras una suave brisa soplaba mi cabello. Una brisa que, por primera vez, no tenía aire caliente, ni olor a azufre o humo. Lo que golpeaba mi rostro era una brisa fresca con aroma a lavanda. Casi había olvidado cómo se sentía esto, murmuré mientras entraba sin dudarlo. Ya del otro lado, pude sentir el pasto en mis pies, la brisa limpia, la temperatura fresca y ese hermoso olor a lavanda. Era hermoso. El aire me embriagaba y todos estos pequeños placeres que no había sentido desde hace tanto me hacían sentir extraño. Sin duda, estaba disfrutando esto como nunca antes. Algo irónico, ya que, si en mi vida anterior me hubieran dicho que disfrutaría tanto de una brisa fresca, me habría reído y dicho que estaban exagerando. SHHHSHHH, siseó. Al escuchar ese siseo familiar, dejé de disfrutar del ambiente para ver a mi amiga Orochimaru, que yacía a mi lado, mirándome con lo que solo podía describir como alegría y, en cierta forma, una mirada que gritaba: «Alábame, perra».
Orochimaru, no tengo nada más que pueda decir, excepto gracias, dije sintiendo que no había otras palabras para expresar lo que sentía en ese momento. No había léxico para expresar el júbilo y las emociones que me embargaban, y sinceramente tampoco creía poder decir algo para transmitir lo agradecido que me sentía. Sin embargo, aunque abrumado por las emociones, poco me duró la alegría. Apenas vi mis alrededores bien e inmediatamente empecé a analizar los recursos a explorar. Primero que nada, la lavanda. Aunque era solo una flor que volvería a crecer, me daría pena cortarla, ya que era lo primero que olía tras ser libre, pero no se podía hacer nada, ya que esta tenía muchas utilidades como aromatizante, algo que sinceramente alabaría, pues estaba harto del olor a azufre. Lo segundo, los árboles. Había muchos más de los que había en la isla volcánica. Y lo tercero, y más importante, mientras pensaba, vi como a lo lejos, entre los bosques, salía un pavo real hermoso y espléndido. Un recurso valioso para explotar, pues su plumaje era buen adorno, además de su carne, huesos y demás. El recurso que más necesitaba y del que más requería para mi siguiente proyecto eran los animales. Y no tenía problema en explotarlos, ya que en esta época había pocos animales que estuviera dispuesto a proteger. La mayoría eran los acuáticos, a excepción de las cabras, perros y gatos pequeños. Orochimaru, puedes seguir. Yo tengo que prepararme, dije mientras veía la selva a lo lejos, específicamente en la dirección en que se había ido el pavo real. Ah, siseó Orochimaru antes de saltar al mar, dejándome solo en la playa, al borde de la pradera. En el momento en que estuve solo, miré por última vez la gran roca que ahora era una puerta y, con algo de renuencia, abrí mi libro de artesano. Pasé varias categorías. Muebles, herramientas, pinturas, arte, utensilios hasta llegar a una sección que nunca había tocado. Bueno, 2 para ser preciso. Armas, desde bastones, lanzas improvisadas y, para mi alegría, pólvora aunque sin armas de fuego aún, y trampas. Las trampas en mi libro venían de todas las formas y tamaños. Algunas eran inofensivas, otras peligrosas, e incluso crueles. Entre estas últimas se destacaban muchas trampas de Vietnam y otras que, en su mayoría, parecían hechas para torturar a las presas. Algo que, sinceramente, me parecía innecesario y una pérdida de tiempo. A pesar de que no podía esperar para conseguir los valiosos recursos animales, aún pensaba que no había necesidad de hacerlos sufrir, incluso si eran pavos reales. Y sí, dije pavos reales. Esa ave estaba relacionada con la perra de Hera, y por ende le tenía algo de manía. Sin embargo, el animal no tenía la culpa de las acciones de esa diosa maldita. No era él quien me había arruinado la vida, o al menos eso intentaba decirme. Supongo que tengo que dejar de divagar, dije mientras posaba la mirada en las trampas actuales, específicamente en las de cuerda o aquellas que aseguraban una captura indolora. En el repertorio había trampas bastante útiles, aunque algunas requerían más trabajo del que estaba dispuesto a invertir en ese momento. Después de todo, lo único que quería ahora era un caldo de pavo real. En cuanto al jabalí, posibles vacas y otros animales que usaría para cuero, tendría que cazarlos a mano, ya que dudaba que alguna de las trampas que pudiera fabricar sirviera para ellos. Al final, me tocó conformarme con las típicas trampas de cuerda. Una cuerda atada a un árbol, con varios nudos complicados y un mecanismo de acción que reemplacé por una rama extremadamente flexible y tensada. Me tomó poco tiempo hacerla, y en comparación con la creación de herramientas de metal, fue un juego de niños. Se creó. Trampa de cuerda X2 habilidad. Artesano XP 1250 más 250, 1500, trabajo. Artesano XP 500 más 250, 750, trabajo. Artesano LV5, experiencia para el siguiente nivel. 750, 1600, habilidad. Artesano LV2, siguiente nivel. 1500, 2000, perfecto, comenté mientras asentía satisfecho. No voy a negar que estaba siendo fanfarrón, pero me enorgullecía haberlo hecho tan rápido. No me tomó ni 2 horas concretarlo. Solo falta el cebo y a esperar con las trampas listas, lo único que me faltaba era el cebo. Una tarea nada difícil, ya que para atraer esas aves solo necesitaba una cosa: insectos. Algo que abundaba en los árboles, y lo único que debía hacer era quitarles la cabeza para evitar que se movieran antes de colocarlos en el centro de ambas trampas, que ya estaban esperando a que una presa incauta cayera. Si tenía suerte, atraparía un pavo real. Si no, bueno, no pensaba comer mapaches. Aunque eran algo molestos, les tenía cierta renuencia.
No precisamente porque me dieran ternura, aunque sí, un poco, sino porque eran, por así decirlo, un cóctel de posibles enfermedades. Y aunque yo fuera uno de esos bichos raros del Olimpo, no quería arriesgarme a contraer rabia o algún parásito que seguramente terminaría en mi cerebro. Suspiré una última vez al darme cuenta de que estaba divagando de nuevo. Realmente debería haber traído a Wilson luego de esa repentina depresión, me oculté en un matorral espeso cargado de bayas ácidas, o eso creía ya que no sería el listo que las probara. El zumbido de insectos era constante, como un susurro molesto al borde del oído. Pero aún con eso permanecí inmóvil, mientras desplegaba el libro del artesano y repasaba las trampas que necesitaría más adelante ya que dudaba que las cuerdas me sirvieran en contra de un jabalí. Varias horas después. Plop. Y por suerte para mí, o por mala suerte para el ave, la primera presa en caer fue un pavo real. Un hermoso pavo real que se retorcía en las cuerdas y gritaba, mientras su espléndido plumaje poco hacía para ayudarle a salir de la precaria situación. Por fin pensé que moriría de viejo ahí, dije mientras me levantaba del arbusto de bayas con una gran sonrisa en el rostro. Ante la mirada espantada del pavo real, me acerqué lentamente. Una vez estuve lo suficientemente cerca, puse un cuchillo de obsidiana en su cuello mientras tomaba su cabeza con la otra, listo para decapitarlo. Sin embargo, por desgracia, o mejor dicho, por una mala jugada del destino, justo cuando iba a cortar, vi mi reflejo en los ojos del animal. Vi esa cara que tanto odiaba, y en ella una gran sonrisa se dibujaba. Una sonrisa que no sabía qué estaba haciendo, y que me molestó profundamente. Me detuve. Me quedé ahí, mirándome durante un rato indefinido, mientras la pobre ave intentaba liberarse en vano. Yo me veía reflejado en sus ojos, veía su miedo, veía la impotencia y, sobre todo, me veía sonreír y gozar su muerte. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Incluso el ruido del animal pareció apagarse. Y entonces, el pavo real también se quedó quieto en mis manos, como si se hubiera resignado y aceptado su injusto final. Chop. El cuchillo descendió, pero no con violencia. No hubo carmesí, ni una liberación brutal. Solo un chillido desgarrador, una explosión de plumas, y luego el aleteo frenético del ave escapando como un animal desesperado. Mientras este huía me quedé allí, con la cuerda aún tensa en mi mano. El viento sopló con brusquedad, llevando consigo hojas secas y polvo que me azotaron la cara. Mi cabello se desordenó, ocultando esa horrible cara que nunca aceptaría como mía. No seré como ustedes, susurré con voz vacía mientras miraba hacia donde el animal había huido. Ciertamente, no lo dejé ir por piedad o empatía. La verdadera razón por la que lo solté fue porque lo estaba disfrutando. Estaba buscando su muerte, anhelaba lastimarlo por un odio que ni siquiera estaba dirigido a él. Buscaba una venganza que no tenía nada que ver con su existencia. Sin duda, tenía mucho odio dentro de mí, y estaba relacionado con esa criatura. Pero no iba a usarla para desquitarme. Era a quien odiaba, no a él. Y no quería rebajarme al mismo nivel de los olímpicos que veían las vidas de los demás como juguetes que mangoneaban a placer y sin ninguna razón que no sea su enferma satisfacción. Tal vez algún día te mate, pero no será por placer sino por necesidad, le dije a la selva antes de tomar mi última trampa y cortar la cuerda. Ya no tenía ganas de cazar. No porque me opusiera a ello, no porque me negara a matar, sino porque ya no me traía ningún beneficio. Y si algo no me traía beneficio, entonces no valía la pena hacerlo. Menos aún si eso me hacía igual a ellos. Seres sin empatía que abusaban de los más débiles por diversión, por orgullo y por mezquindad, no por beneficios o necesidad. Capítulo 9. Una pequeña parte de la verdad. Después del fiasco que fue mi caza del pavo real, pasé un tiempo arreglando las cosas antes de decidir volver a cazar para conseguir cuero, por no decir que volví a trabajar en mi taller para nivelar mi experiencia y alcanzar el nivel intermedio en la profesión. Irónicamente, eso me hizo sentir más un carpintero que un artesano. Pero bueno, no tenía que verle el diente al regalo. Un regalo muy farmeable, pues gracias a la madera que ahora tenía en abundancia, contaba con más libertad para trabajar. Primero que nada, reemplacé las sillas, algo que hice cortando árboles más gruesos y luego dividiéndolos en 4 pedazos. De esos 4, los dejé secando durante unos días cerca de piedra volcánica, hasta crear madera seca. Con dicha madera empecé a crear tablas usando una sierra de cobre. Tablas que, tras tener la forma que deseaba, fueron pulidas con piedra pómez, eliminando astillas y dejándolas suaves. Una vez las tablas estuvieron listas, lo siguiente fue muy fácil.
Solo tuve que usar clavos y martillo para unir todo. De esa forma creé una silla, juntando madera y tablas específicas de diferentes longitudes y formas. Luego de que la primera silla fue completada, le siguieron una mesa, otra silla, un marco de cama y una cama a medias ya que estaba hecha con manojos de pluma. Para ello, capturé varios pavos reales, a los cuales no maté, pero sí desplumé. Una vez con las plumas en posesión, las puse en el marco y las até con algas, formando varios manojos que coloqué con cuidado, casi finalizando un proyecto que me tomó 2 semanas. Estado básico. Nombre: Hefesto. Divinidad: rebelde / resistente al fuego. Títulos: nací con un martillo en la mano. Trabajo: artesano LV6, experiencia para el siguiente nivel: 1750, 3200, habilidad: artesano LV3, siguiente nivel: 600, 4000, ojos de dragón LV1, siguiente nivel: 850, 1000. Suspiré agobiado mientras miraba mi sistema. Cada vez me es más difícil subir de nivel, aunque ya lo sabía, no podía evitar sentirme frustrado. Mientras más mejoraba mi habilidad, más agobiado me sentía, y si ya me costaba tanto, no podía imaginar cuánto me tomaría alcanzar los siguientes niveles. Esto no puede seguir así, dije mientras me recostaba en la cama improvisada. Oye Wilson, ¿tienes alguna idea de qué debería hacer? Luego de preguntar, miré a Wilson, que tenía una pequeña cama al lado y me observaba con su sonrisa de siempre. Algo que sinceramente me hizo cuestionarme nuevamente por qué hice la cama pequeña, pues bien podría haberlo dejado en la mesa o a un lado de la mía. Suspiré nuevamente, agobiado. Olvídalo. Después de esa breve introspección, miré el techo de la cueva antes de pensar en cómo debería proseguir. No podía continuar así. Debía entender mejor mi sistema, debía saber qué me daba más puntos, qué rentaba más crear y en qué se basaban esta calificación y recompensa. En las semanas que había estado trabajando, resumí varias experiencias según lo que creaba. Notaba que mientras más complicada era la creación, más puntos obtenía. Algo obvio, que me decía que debería concentrarme en las cosas más complejas. Sin embargo, entre todos, uno de estos objetos me inquietó más. Dicho objeto yacía en mi mesa, y era una de mis creaciones más aleatorias que hice ayer como una simple solución a los posibles problemas de plagas en el futuro. Objeto: aceite de lavanda, un simple perfume que, además de alegrar los lugares más oscuros, sirve como antiparasitario, antifúngico y desinfectante. XP profesión: 969. Habilidad de artesano: 560. Este nivel de recompensa sinceramente me desconcertó. El aceite no fue difícil de crear, solo necesité comer aceitunas y extraer su aceite de la sobra que quedó. Luego puse varias flores con un poco de agua hasta casi evaporar, y vertí el líquido junto con el aceite. Literalmente tardé 1 hora y varios minutos en prepararlo, dándome casi 1000 puntos. Mientras que la mesa, que me costó casi una semana entera, solo me dio 930 puntos. Algo absurdo si cuento la dificultad y tiempo invertido. ¿Cuál podría ser la diferencia?, comenté mientras miraba el techo de piedra, perdido. ¿Qué podría tener de especial ese aceite de lavanda? ¿Qué podría volverlo tan diferente?, pregunté mientras me levantaba y me dirigía a la mesa para tomar el ungüento en mis manos. Antibacterial, pesticida, aromatizante, todas esas eran características del aceite aromatizante en mis manos. Sin embargo, dudaba que eso fuera la clave. Una clave que me era esquiva, que se me escapaba como agua entre los dedos. Vamos, piensa, ¿qué podría ser? ¿Qué la habría hecho tan especial? Mientras me devanaba los sesos, sostenía el aceite en un cuenco que hice de madera. Su olor alegre bailaba en mi cabeza y me facilitaba pensar, algo que me llevó a recordar varias obras o usos que se le dieron a la lavanda. Entre ellas, las 2 que más impresión me dejaron fueron los usos que le daban los médicos de la peste y la ocasión en que se usó como ritual para la diosa de la noche en la novela lore. Espera, ¿ritual?, dije con los ojos bien abiertos. ¿Podría ser eso?, susurré antes de mirar el aceite de lavanda. Elemento misterioso o místico. El aceite de lavanda no solo es un gran insecticida y desinfectante, también es un componente recurrente en rituales. Si lo pensaba bien, al hacer esto, había creado un elemento de misticismo básico. Eso lo ponía por encima de las creaciones normales como mesas o martillos. Pero si es así, ¿no debería estar también la tecnología, es decir, cosas con conceptos más lógicos? Eso es, susurré mientras captaba una idea de cómo proseguir. El sistema ciertamente recompensa el esfuerzo, pero también la rareza de lo que creo y el nivel de complejidad.
Comparado con muebles comunes, es comprensible que los objetos místicos sean más valorados. Supongo que también sería igual con elementos tecnológicos avanzados, pero, si es así, ¿cuál sería la diferencia en la recompensa? Tengo que comprobarlo, dije rápidamente mientras abría mi libro. Pasé las páginas con rapidez, hasta detenerme en algo que antes había pasado por alto y creía de poca utilidad. Reloj de sol materiales. Una base plana de preferencia cortada a mano, un palo o varilla triangular que se incruste en el medio. Coloca la base plana de forma sólida. Inserta el palo en el centro de la base, asegurándote de que esté bien erguido y fijo. El palo servirá como gnomon. Ubica el reloj al aire libre en un lugar con luz solar directa. Asegúrate de que esté alineado con el norte. A medida que el sol se mueve, la sombra del palo lo hará también. Marca en la base cada hora según la posición de la sombra. Cuando vi las instrucciones, rápidamente me preparé. Fue una experiencia más sencilla de lo esperado, pues solo tomé un trozo de madera residual de mis anteriores trabajos y lo remodelé con un poco de esfuerzo. Me tomó algo de tiempo porque no sabía qué hora era, así que tuve que esperar hasta que el sol estuviera en el punto más alto. Esa fue mi primera marca, las 12. Cuando tuve la primera hora estimada, seguí marcando hasta que oscureció. Una vez a oscuras, me quedé despierto toda la noche haciendo más aceite de lavanda, aprovechando lo fácil que era y la cantidad de puntos que otorgaba. En total, en menos de lo que sería una noche, había obtenido más XP que en todo el tiempo desde que obtuve el sistema. Trabajo. Artesano LV8, experiencia para el siguiente nivel. 1840, 12800, habilidad. Artesano LV4, siguiente nivel. 2200, 8000. Mierda, me cagaron, dije afligido mientras miraba mi sistema. Ver cómo mis puntos se habían disparado en una sola noche no me hacía feliz. Por el contrario, dolía como un auténtico golpe en los huevos. Después de todo, el aceite de lavanda era fácil de hacer y daba una experiencia espantosamente alta. El hecho de que ahora subiera 2 niveles en mi profesión y 1 en mi trabajo era la prueba más grande de todas. Una prueba de que había trabajado como un bruto al sol, como un reverendo pendejo. Literalmente, esto era equivalente a farmear por días a un enemigo jodido, de matar por una cantidad minúscula de experiencia, solo para descubrir que, justo al lado, en una zona más discreta, había otro enemigo más fácil y que daba experiencia a tope. Por favor, que no funcione, rogué al reloj medio hecho. Aunque era una acción ilógica, no deseaba que mi conjetura fuera correcta. Si este reloj culero me daba una experiencia similar a la del aceite de lavanda o mayor, juro que me daría algo. Sinceramente, no podría soportarlo. Si esto realmente funcionaba, juro que me echaría a llorar. Conforme pasaba el tiempo y cayó el primer rayo de sol, me preparé. Cuando se marcó la primera hora en el reloj, dibujé la marca con carbón sobre la madera. Así continué, basándome en mi recuerdo del reloj, marcando una línea tras cada hora, hasta que, al marcar la 11ª hora, la notificación del sistema volvió a sonar. Felicidades por crear un reloj de sol, algo nunca antes creado en este mundo. Obtienes el título, el medidor del tiempo. Un título dado a aquel que creó un concepto nuevo en el mundo. Caos te observa ahora y siente curiosidad. La curiosidad de un ser sin mente pero con instinto parecido a la mente. ¿Será una bendición o una maldición? ¿Quién sabe? Efecto igual Caos te observa XP de trabajo de artesano. 38,400 hito único conseguido. Habilidad artesano más 32,000 XP, hito único. Nota. Los hitos únicos son bonificaciones de experiencia al crear algo que marque al mundo o simbolice el inicio de algo. A menos que sea simbólico y de relevancia para el mundo, no se conseguirá un hito único. Este tipo de hito multiplica exponencialmente la experiencia del valor original. ¡Felicidades! Puedes subir de nivel tu profesión. ¿Deseas continuar? Al ver esto, perdí todas las fuerzas en las rodillas y me desplomé al suelo mientras la cabeza me zumbaba. No podía entenderlo. ¿Por qué pasaba esto? Era un chiste. Una mala pasada. Y lo más importante, ¿qué coño era un hito? ¿Por qué me dieron esto por un reloj de sol pirata? Entre el zumbido de mis pensamientos, miré el reloj perdido y apagado, mientras, inconscientemente, sonreía antes de empezar a cuestionarme la vida. De nuevo, al igual que con la lavanda, me encontré perdido, preguntándome qué demonios había hecho. ¿Y qué era lo que realmente había hecho? Nadie me respondió. Pero mientras esto pasaba, mis pensamientos iban recogiendo mis pasos anteriores, uno por uno. Y mientras hacía eso, una idea extraña surgió en mi cabeza.
¿Y si la experiencia no venía de mis creaciones en sí sino del acto mismo de ser artesano? Como una actuación. Una actuación igual al sistema de pociones del Señor de los Misterios, murmuré mientras miraba mis acciones pasadas. Advertencia. Ha ocurrido un error. Pero si es así entonces, ¿ante quién actúo? Advertencia. Error. Más importante aún, estoy actuando, pero no tengo una poción ni secuencia, solo un sistema de trabajos. Error. Él te está observando. Espera, susurré mientras me daba cuenta de algo. Estoy en la mitología griega. Cada dios o titán no siempre encarnó un concepto desde el principio, o al menos no en la mayoría de los casos. Tras ciertos actos, estos obtenían un poder, una evolución mayor, murmuré mientras una epifanía se asentaba en mí. Error. Él está viéndote. Él está sobre ti. Urano lo logró a través del acto de impregnar a Gea y dar a luz. Con ese acto consiguió el poder del Padre Celestial, el patriarcado, y fue coronado por Caos. Cronos castró a Urano, creando el concepto de traición y usurpación. Así ascendió sobre su padre, ocupó su lugar y Caos le dio el trono. Los dioses y el Hefesto original crearon los males y se los dieron a Pandora. Ella, al abrir la caja, liberó todo el mal sobre los humanos, pero al mismo tiempo, la humanidad ganó la esperanza como si Caos los recompensara al completar el ciclo. Conté estas ideas mientras sentía que tenía una epifanía tras otra. Cuentos y actos vinieron a mi mente sin control. En algún punto, ni siquiera yo podía parar. Mi cabeza parecía estar en llamas, y ya ni sabía quién era yo. Al final, cuando mi mente parecía llegar al límite, un último pensamiento emergió. El que lo inició todo. Si es similar al método de actuación, entonces lo que debería hacer para conseguir más experiencia no es simplemente crear, sino interpretar y hacer evolucionar el concepto de artesano para recibir la recompensa de Caos. Tal como los otros lo hicieron después de todo, mientras actuó e innovó más completo el mundo, Caos me recompensa por ello. Porque, de alguna forma, lo vuelvo más completo. Y él como acción instintiva me completa a mí, pues soy beneficioso para él de alguna forma. El sistema solo vuelve tangible esto y lo usa, en vez de que se desperdicie, pensé antes de finalmente caer en coma, incapaz de siquiera seguir pensando, como si mi mente se bloqueara. Con un sonido sordo, quizás un golpe seco, cayó al suelo de cara, mientras el mundo a su alrededor parecía calmo. Tanto las olas, el cielo, como incluso el mismo sol, parecían apagados, como si algo estuviera extinguiendo toda luz en aquel lugar en donde yacía la pequeña figura inconsciente. El subsistema ha hecho una solicitud de actualización. Empieza la votación para la actualización. El administrador aprueba la solicitud. El sistema principal niega la solicitud. El último voto queda al usuario. No hay respuesta. Se detecta que no hay ninguna respuesta. El voto queda neutral. Resultado: empate. El sistema vuelve a solicitar la actualización. Empieza la votación para la actualización. El administrador aprueba la solicitud. El sistema principal la niega. El último voto queda al usuario. No hay respuesta. Se detecta que no hay ninguna respuesta. El voto queda neutral. Resultado: empate. El subsistema vuelve a pedir la votación. Tras un tiempo desconocido y numerosas votaciones idénticas, sin sentido, ocurrió un cambio. Un cambio que sorprendió a todas las partes. Caos ha solicitado unirse a la votación. Empieza la votación para la inclusión de Caos. El administrador aprueba la solicitud. El sistema principal la niega. El subsistema acepta la solicitud. El último voto queda al usuario. No hay respuesta. Se detecta que no hay ninguna respuesta. Con 2 votos a favor, 1 en contra y 1 neutral, se decide la votación. Resultado: Caos puede ingresar a la votación. Empieza la votación para la actualización. El administrador aprueba la solicitud. El sistema principal la niega. Caos aprueba la propuesta. El usuario se abstiene de votar. Con 2 votos a favor, 1 en contra y 1 neutral, se decide la votación. La actualización del subsistema fue aprobada. Caos solicita la información en la mente del usuario a cambio de brindar una mayor ayuda en la actualización. Empieza la votación. El administrador niega la solicitud. El sistema principal la niega. El subsistema acepta la solicitud. La última opción queda al usuario. No hay respuesta. Se detecta que no hay ninguna respuesta. El voto queda neutral. Resultado: se niega la investigación de Caos.
Caos solicita la información acerca de las secuencias, la actuación y las motivaciones del usuario que percibió en los pensamientos más profundos y caóticos del mismo junto con información sobre sus gustos y preferencias, a cambio de una ayuda en la actualización del subsistema. Empieza la votación para la investigación. El administrador aprueba la solicitud. El sistema principal niega la solicitud. El subsistema aprueba la solicitud. La última opción queda al usuario. No hay respuesta. Se detecta que no hay ninguna respuesta. El voto queda neutral. Resultado: solicitud aceptada. Caos desea influir y apoyar en la actuación y el desarrollo del usuario para el éxito a cambio de una posible intervención pasiva en el camino, y una intervención absoluta a la hora de que se realice la última ambición del usuario. Empieza la votación. El administrador aprueba la solicitud. El sistema principal aprueba la solicitud. El subsistema aprueba la solicitud. La última opción queda al usuario. No hay respuesta. Se detecta que no hay ninguna respuesta. El voto queda neutral. Resultado: se aprueba la noción. Se cierran las votaciones. El subsistema empieza la actualización. Capítulo 10. La actualización del sistema. Gemí con agobio. Aunque apenas estaba recuperando la conciencia, ya lamentaba haber despertado. Mi cabeza literalmente palpitaba de dolor, tenía náuseas a pesar de tener el estómago vacío, y mis oídos dolían, al igual que mis ojos, que se sentían como si fueran dos huevos hervidos. ¿Qué mierda pasó?, dije mientras me daba la vuelta, mirando el sol que ya comenzaba a ponerse. El cielo teñido de naranja me decía que llevaba horas tirado en ese lugar. Aunque no recordaba del todo lo que había sucedido, sabía que debía ser pasada la mitad del día, ya que recordaba haber terminado el reloj a eso del mediodía. La actualización se ha realizado con éxito. ¿Desea ver las nuevas funciones, arreglos y recompensas? No, dije rotundamente mientras cerraba los ojos con dolor. Al menos no por unos minutos más. Sería un mentiroso si dijera que no estaba interesado en lo que había aparecido, pero ni siquiera quería existir en ese momento. Sentía como si me hubieran metido en una lavadora y en lugar de agua, hubieran usado alcohol para limpiarme. ¿Está seguro? Las recompensas seguro serán algo que será de gran ayuda para el anfitrión. Esa recompensa no incluiría una aspirina o morfina, ¿verdad?, susurré, abriendo con pesar un ojo. No, pero sí incluye algo que podría ayudarlo con su situación. O que eso sí era nuevo. Era la primera vez que el sistema me respondía de una forma tan completa y natural. Incluso diría que sonaba menos mecánico y más humano. Pero sinceramente, no tenía ni las ganas ni la cabeza para pensar en ello. Entonces dame las recompensas, ordené, intentando moverme, solo para sentirme terriblemente mareado, lo que me obligó a desistir de incorporarme. ¿Está seguro? ¿No desea hacer una verificación de las nuevas funciones y notificaciones antes? El nuevo cuestionamiento me hizo quedarme callado. Aunque me sentía fatal, no podía simplemente ignorar la situación del sistema frente a mí. Dame un informe rápido de los nuevos cambios y posibles consecuencias, ordené, obligándome a abrir ambos ojos para ver el panel con más detalle, aunque esto intensificaba mi ya de por sí insoportable dolor de cabeza. Entendido. Se enlistan las mejoras y cambios. Mejora en la interacción del sistema. A través de una nueva interfaz, el sistema ahora permite respuestas más fluidas y humanas, asegurando una mejor experiencia del usuario para que éste ya no comprometa más su salud mental. Cambio en el sistema de trabajos. Se ha modificado el sistema de trabajos. Ahora existen dos ranuras. Una para el trabajo principal y otra para el secundario. Las otras dos ranuras anteriores se han reutilizado para dar paso a un nuevo sistema de secuencias, que actúan como profesiones base, mientras que los trabajos ahora funcionan como ocupaciones complementarias, al estilo de un RPG. Se ha añadido un paquete de regalo. Incluye 2 secuencias personalizadas con 2 vías cada una. Espera, interrumpí, mientras mi cerebro comenzaba a trabajar a toda velocidad, a pesar del mareo y el dolor de cabeza. ¿Secuencias? ¿Vías? No son esas cosas sacadas del Señor de los Misterios, ¿verdad? Correcto. Las secuencias y vías están basadas en el sistema del Señor de los Misterios, pero estas han sido modificadas y personalizadas para el usuario, asegurando no solo una mínima, sino una minúscula posibilidad de pérdida de control. Además, se garantiza una alta tasa de crecimiento. Mierda, susurré mientras cerraba los ojos de nuevo. Honestamente, ya no tenía palabras para describir lo que pasaba. Estaba jodido. Súper jodido.
Conocía muy bien el funcionamiento del sistema de poder del Señor de los Misterios, y esto era equivalente a jugar con fuego. Un desliz y estaría frito. Sistema, ¿no podemos volver a mi anterior subsistema simple de trabajos? Pregunté, casi rogando, esperando que todo fuera una broma pesada. Negativo. La actualización es permanente. No hacía falta mencionarlo. Acababa de recibir un frío ultimátum. Como siempre, me tocaba adaptarme. Algo que ya hacía tan seguido, que cierto general invencible me demandaría por plagio si se enterara. Gemí, resignado. Da igual. Solo dame el paquete de regalo. Al menos así dejaré de sentirme como mierda. Entendido. Espere, por favor. Se están generando las dos secuencias y los caminos más adecuados para el usuario. Hablando de eso, ¿qué quieres decir con generar? ¿Acaso no usaré uno de los caminos ya existentes? Pregunté, sintiendo que algo no encajaba. Negativo. Utilizar un camino existente implicaría una alta posibilidad de pérdida de control, además de complicaciones con las ambiciones del usuario. Por eso, los caminos generados serán idílicos y totalmente compatibles con su deseo de crear un nuevo cuerpo y romper el vínculo con los olímpicos. Eso es considerado de tu parte, comenté, pensando que tal vez la situación no era tan mala. Felicidades. Las dos secuencias se han generado con éxito. Secuencia 9. Aprendiz de taller, tu deseo de crear supera lo imaginado. Puedes construir lo que sueñas, pero aceptas que algunas cosas no pueden ser creadas sin antes entender cómo funcionan. Habilidades. Artesanías. Mejora el uso y manipulación de herramientas. Intuición de artesano. Posees una especie de sexto sentido para detectar materiales valiosos y sabes cómo trabajarlos. Secuencia 9. Ateo, no crees en los dioses, o al menos, no los consideras como tales. Rechazas su significado y te aferras al racionalismo puro. Habilidades. El mundo lógico. Puedes resistir poderes místicos o sobrenaturales gracias a tu incredulidad. Negación lógica. Debilita rituales, sellos y encantamientos a tu alrededor a voluntad. Quería quejarme, pero sinceramente no podía hacerlo. Por mucho que no me gustara que me echaran esto en cara, tenía que aceptar que el sistema tenía toda la razón del mundo. Estos caminos me venían como anillo al dedo, ya fuera porque, de alguna forma, se podría decir que soy el ateo primigenio, pues solía mandar a tomar por culo a los olímpicos cada vez que podía, o por el hecho de que era bueno creando cosas. No bueno, excelente, ya que en menos de 2 jodidos meses había pasado de la edad de piedra a la del metal. ¿Desea implementar las secuencias? ¿Espera usar 2 caminos al mismo tiempo? Eso no me mataría, dije sintiendo que el sistema había propuesto algo muy peligroso. No. El sistema asegura contener los posibles conflictos. Además, las secuencias son paralelas. Esto no solo ayudará a la digestión, sino que también habrá menos problemas de control gracias a la particularidad. Claro, se podrían tomar por separado, pero eso solo sería para otros que no sean el usuario. En pocas palabras, sin ti ya hubiera reventado, pero de manera lenta, dije con burla. Básicamente. Por curiosidad, ¿cuál es el anciano de esta secuencia? Pregunté, sintiendo que esto sería algo muy importante. Información bloqueada. ¿Puedo elegir no aceptar las secuencias y escoger otras o generar estas de nuevo? Dije, pues olía algo sospechoso en esto. Literalmente era el equivalente a que un sujeto sospechoso te ofreciera dulces en medio de la calle. Negativo. Si se rechazan, las secuencias contaminarán al usuario e intentarán ingresar a toda costa. Por curiosidad, ¿eres mi sistema y no un dios exterior como cierto árbol ninfómana? Pregunté mientras miraba al cielo, como si intentara ver algo. Negativo. Solo soy un subsistema que ha evolucionado gracias a las circunstancias creadas por el usuario. Suspiré, cansado. Olvídalo. De todos modos, no podría importarme menos. Eventualmente me desharé de esta mierda de cuerpo, así que da igual que le pase mientras aún sea útil. Sistema, implementa las 2 secuencias iniciando implementación. Tras esas palabras, el mundo frente a mis ojos se volvió diferente. No veía nada, no sentía nada, y a pesar de estar ciego no podía ver la oscuridad. Lo cual era curioso. No había oscuridad, y eso era extraño, sinceramente una situación surreal. Por suerte duró poco, ya que apenas recuperé la vista descubrí que seguía tumbado. Mi cuerpo se sentía más relajado, y mi mente cansada, se sentía revitalizada. Joder, esto es mejor que las pastillas y un sueño, murmuré satisfecho mientras levantaba mi cuerpo y miraba a mi alrededor, encontrándome con el reloj de sol que marcaba las 3 en punto.
Felicidades. Ha iniciado las secuencias y ha subido de artesano a aprendiz a artesano. Queda una ranura de trabajo disponible. Por favor, escoja con cuidado. ¿Desea escoger un nuevo trabajo? Depende, ¿hay algún trabajo relacionado con el alma? Pregunté retóricamente. No. Entonces no me interesa obtener otro trabajo, dije rotundamente mientras miraba el panel de mi sistema. Mejor muéstrame mi estado entendido. Estado básico: nombre, Hefesto. Divinidad: rebelde / resistente al fuego. Títulos: nací con un martillo en la mano / el medidor de tiempo. Trabajo: artesano intermedio LV. Una experiencia para el siguiente nivel: 0 / 50,000. Habilidad: artesano LV. 7. Progreso al siguiente nivel, LV 8. 1,500 / 64,000. Ojos de dragón LV 1. Progreso: 430 / 1,000. Secuencias activas. Secuencia 9. Aprendiz de taller, 48 / 100. Habilidades: artesanías: mejora la manipulación de herramientas y la flexibilidad de las manos. Intuición de artesano: tienes mayor intuición para trabajar con materiales y sabes cuando hay algo valioso cerca de ti, como si fuera un sexto sentido. Secuencia 9. Ateo, 65 / 100. Habilidades: el mundo lógico LV 9. Puede resistir poderes místicos y sobrenaturales con su sola incredulidad. Negación lógica LV 9. Debilita rituales, sellos y encantamientos a su alrededor siempre que sean obviamente ilógicos. Nota: las habilidades están ligadas al nivel de secuencia. Mientras más baja sea la secuencia, las habilidades mejorarán y bajarán un nivel en vez de subir. Una nueva interfaz parece que realmente mejoró mucho después de la actualización, comenté mientras navegaba por la nueva interfaz del usuario, observando las secciones recién añadidas. De entre todo lo nuevo, lo que más me llamó la atención no fue la mejora de mi trabajo o la absurda cantidad de experiencia que requería, sino la sección de secuencias. La forma en que se calculaban no por experiencia, sino por porcentajes. Las habilidades que funcionaban de forma opuesta a las del trabajo. Y, sobre todo, el hecho de que, aunque apenas había obtenido las secuencias, prácticamente ya casi las había digerido por completo. Oye, ¿por qué el porcentaje de digestión está tan alto? Pregunté, observando mis estadísticas, en especial la de la secuencia ateo, que ya estaba casi llena. Es por la propia compatibilidad del anfitrión. Después de todo, como dijo aquel tonto, las secuencias son como castillos custodiados, y la única forma de tomarlos es disfrazarse para no solo infiltrarse, sino también apoderarse. Entonces, ¿me estás diciendo que este alto grado de digestión, apenas empezando, se debe a que soy demasiado adecuado? Respondí, sintiendo que, por absurdo que sonara, tenía algo de sentido. Básicamente. La única razón por la que no se te dio la secuencia completamente digerida fue para que experimentaras el proceso y entendieras cómo seguir en el futuro. Visto así, tenía lógica. Después de todo, los dioses de esta época eran los olímpicos, y sin exagerar, no veneraba a ninguno. En mi criterio, los olímpicos no eran más que sujetos poderosos con serios problemas mentales. No digo que todos fueran basura. Estaba mi madre Tetis, Hades, que es el más normal de sus hermanos, o Hestia, que según lo que sé, era bastante decente. Pero la mayoría eran unos hijos de puta con todas las letras. Por ejemplo, era una perra ególatra, caprichosa y resentida que, en vez de desquitarse con su marido golfo, le hacía la vida imposible a mujeres ilusas y a sus hijos, cuyo único pecado fue tener un padre de mierda. Zeus, por otro lado, era un maldito golfo que le daba a todo lo que tuviera agujero. No hay más explicación. Poseidón era un mal nacido zoofílico que, además de cogerse peces como si fuera Aquaman, causaba terremotos cada vez que se enojaba por cualquier pendejada. Atenea, bueno, esa maldita era una hipócrita orgullosa que, felicidades. La secuencia ateo ha ganado un 5%. 9. Ateo, 70, 100. Entonces el núcleo de la secuencia es maldecir a los dioses y echarles en cara lo que son. Pregunté, confundido al ver cómo subía la digestión de la secuencia con tanta facilidad. No, pero el sistema se abstendrá de intentar explicarte qué hace verdaderamente ateo a un ateo. Es complicado. Tampoco creo que necesites, comenté, soltando un suspiro cansado. La verdadera esencia del ateísmo varía de persona a persona. Para mí, más que una simple falta de fe, era una forma de rebelión. Despojar a los autoproclamados dioses de su aura de invulnerabilidad y poder absoluto. No bastaba con no creer en ellos. Había que bajarlos del pedestal.
verlos como seres profundamente humanos, analizar sus mitos, exponer su fragilidad. No como entidades supremas, sino como iguales o incluso inferiores a los propios humanos. O, en mi caso más irónico, abrazar la doctrina de cierto emperador y considerarme un humano superior, no por divinidad, sino por habilidad y experiencia. Pero humano al fin y al cabo. Felicidades. La secuencia ateo ha ganado un 5%. 9. Ateo, 75, 100. Suspiré algo incómodo. Mejor dejo de pensar tanto en esto. De todos modos, a este paso no tardaré nada en subir la secuencia, mejor me concentro en mi profesión que subió de nivel. Tenía que seguir subiendo de nivel mi trabajo para alcanzar el nivel máximo cuanto antes, y para ello debía crear algo que requería la ayuda de mi libro de creación, el cual esperaba tuviera nuevo contenido por mi subida de nivel. Plop. Con un sonido nítido mi guía del artesano apareció ante mí, mi guía que ahora lucía algo diferente, pues los bordes de este ahora eran de un color bronce y las palabras en este parecían más completas, muchas explicaciones simples ahora eran complejas. Parece que aún no me mencionan sobre la mejora de mi guía del artesano, comenté mientras veía la guía y pasaba página tras página viendo si encontraba cosas nuevas. Ciertamente habían artículos interesantes, algunos incluso me parecieron curiosos como la caña de pescar, discos de sol, relojes complejos, y más importante maquinaria. Sí, habían aparecido bocetos de maquinaria, era la maquinaria más rudimentaria y de vapor, pero representaba un salto extraordinario en comparación a mis anteriores trabajos que palidecieron aún más cuando tras dar vuelta a una página apareció un diseño que me dejó rígido en mi lugar. Pistola de cazador. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.